Gracias por su presencia hoy en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en este acto de presentación de los datos del consumo alimentario en el hogar y fuera del hogar en España en el año 2012. Hace justamente un año, el 7 de marzo de 2012, realizamos en este mismo salón una presentación incompleta del consumo alimentario en España, y la califico de incompleta porque entonces solo contábamos con datos de la evolución de la alimentación en los hogares de España. Y en dicha fecha, pues el Ministerio se comprometió a subsanar una pérdida de información tan importante como es la relativa al mercado extradoméstico de alimentación, que los anteriores responsables de este Ministerio consideraron poco importantes y abandonaron esa toma de datos. Hoy hacemos una presentación completa del gasto total en alimentación que hacen los consumidores españoles, tanto en el hogar como fuera del hogar, y hemos completado la información con un análisis cualitativo de las tendencias de la restauración conforme a la percepción de los operadores en el sector. Les puedo anticipar que, según nuestros datos, el gasto total en alimentación en España en 2012 ascendió a 100.678 millones de euros, cifra que supone un descenso del 1,3% respecto del año 2011 y tiene un reparto de 2/3 en el hogar y 1/3 extradoméstico. Alimentación en el hogar, 67.634 millones de euros, fuera del hogar 33.044, con un incremento de la alimentación en el hogar del 0,2 respecto a 2011 y con un descenso fuera del hogar casi del 4,1%. El descenso en el gasto del consumo global es del 1,3 respecto al 2012, lo cual pues supone esa desaceleración, porque en el año anterior el descenso fue del 1,8%. Vamos a analizar en primer lugar la parte más determinante del consumo alimentario, que es el que se hace en los hogares, para lo cual tenemos una muestra de 12.000 hogares que hacen un apunte diario de sus compras mediante el lector óptico del código de barras de los alimentos. Entonces, una muestra bastante fiable. El gasto alimentario en los hogares ha ascendido a 67.634 millones de euros, con un leve incremento del 0,2% respecto al 2011. El mayor gasto se realiza en la distribución organizada, que supone 48.831 millones de euros, y corresponde el resto, o sea, 18.302 millones de euros, a la distribución especializada. El incremento del consumo en los hogares tiene una tendencia alcista desde el año 2009, pero se ha ralentizado el incremento con respecto a años anteriores. Hay dos factores que son determinantes en esta evolución. Por una parte, la tendencia a la estabilización de la población, que anteriormente crecía a un ritmo muy importante, y en segundo lugar, la propia crisis económica, que provoca una contención del gasto y hace que los consumidores realicen una compra más racional. Si analizamos las tendencias de los grupos de alimentos, hay que diferenciar en primer lugar entre alimentos frescos o no, y luego examinar la distribución de volumen y del gasto. Una base fundamental de nuestra alimentación son los productos frescos, que suponen un 42,7% del volumen total consumido y un 45,5% del presupuesto total de alimentación. Y al mismo tiempo, si tenemos en cuenta las evoluciones respecto al año anterior, los productos frescos crecen en el volumen consumido
casi el doble que en el conjunto de la alimentación, un 1,3% frente a un 0,7%. Por secciones de alimentos se puede apreciar que la carne es el alimento, el producto que más presupuesto concentra en nuestra cesta de la compra, la cual se destina casi un 22,7%. En tanto que las frutas, hortalizas y patatas frescas son los alimentos que alcanzan mayor volumen de consumo dentro del hogar, un 28,6%. En los gráficos siguientes se puede ver la evolución de los principales alimentos respecto al año anterior. Si bien los porcentajes son bastante discretos de forma generalizada, destaca el crecimiento de consumo de alimentos de tipo básico, la fruta fresca, casi un 2,7%, el pan, un 1,2%, los huevos, un 1%, la carne, un 0,8% y los derivados lácteos, un 0,7%. Este crecimiento, además de los productos más básicos, además como el arroz, un 3,3%, las pastas, un 2,6% y las legumbres, un 1,4%, se puede derivar de los nuevos comportamientos de esa vuelta a casa en la que se preparan más comidas. En cuanto al consumo de carne, como he dicho, apreciamos que crece ligeramente en un 0,8%, si bien hay fuertes diferencias según los tipos de variedad. La carne fresca es la que se presenta más estable, con un crecimiento del 0,3%, junto a la congelada, un 0,9%, mientras que la transformada es la que más crece un 2,3%. Dentro de las variedades crece el pollo y el resto de las variedades frescas, que son un 9,2%, motivado principalmente por el crecimiento del pavo, que tiene un crecimiento del 22,7%. Sin embargo, desciende mucho el ovino y caprino, 9,2%, el conejo 3,3% y el vacuno 2,6%. Si hablamos de pescado, el consumo en este ámbito ha descendido un 1,2% y de forma muy importante el consumo de congeladas baja un 3,7% y las conservas, que tenían una evolución positiva en años anteriores, ven también una caída del consumo que cae un 1,5%. Cuanto a la fruta fresca, su consumo crece de forma importante, un 2,7%, y por tipologías se incrementa el consumo de frutas de verano y sandía 15%, melón 5,4%, fresas 13% y plátanos 3,9%. Es muy relevante el menor volumen de cerezas, que caen 17%, y de uvas 6,5%, junto con frutas tradicionales como las peras o manzanas, que caen un 4,1% y un 2,5% respectivamente. Si pasamos a patatas y hortalizas, comprobamos que hemos consumido más patatas frescas en los hogares, que es un 3,1%, pero el consumo de hortalizas frescas ha descendido un 0,5%, destacando las caídas de los espárragos, un 12,4%, las verduras de hoja, un 7,1%, o las judías verdes, un 6,15%. Por el contrario, todas aquellas verduras que se usan en guisos y salsas, como son las cebollas, pimientos o zanahorias, han tenido una evolución positiva. Y llegamos a otro de los productos básicos de la dieta mediterránea. El consumo del total de aceite ha descendido un 2,3% en los hogares españoles, aunque la variedad de oliva virgen crece un 2,9%, pero el conjunto del aceite de oliva desciende un 7,7%, lo cual lleva a este descenso del 3,9%. Ello se ha debido al fuerte incremento de precios registrados durante el trimestre del año, que provocó, sí, condena. Ello se ha debido es debido al fuerte incremento de precios registrado en el último trimestre del año, que ha sido un incremento del 10,8%. ¿Alguno de los dos? Pero a este tampoco. A ver.
Y ahora, vamos a ver. Bueno, hablo más alto. El incremento de precios registrado en el último trimestre del año, de un 10,8%, ha provocado una gran caída del consumo de oliva en el último trimestre, que fue de un 16,3%. Sin embargo, el aceite de girasol permanece prácticamente estable. Pasamos a la leche. Es uno de los productos que este año ha pasado por dificultades, como lo que nos ha llevado al gobierno a emprender muchas actuaciones, como la recientemente firmada con la industria de distribución sobre productos lácteos sostenibles españoles que estamos desarrollando en este momento. El consumo de leche envasada fue ligeramente inferior al del año anterior, con un descenso del 0,4%. Y en líneas generales se produce una sustitución en la compra de leche entera por desnatada, permaneciendo estable la semidesnatada, tendencia que se viene apreciando desde el año 2000. Y hablamos también del vino. Consumimos el mismo volumen de vino en los hogares respecto del año anterior, un crecimiento del 0,2%. Ya que se produce una compensación de los vinos con denominación de origen y el aumento de vinos de mesa sin denominar. Los vinos de mesa sin denominación de origen crecen un 3%. Por su parte, los vinos y espumosos con denominación de origen caen un 3%, con una incidencia especial en los vinos de aguja, que caen un 15%, los vinos tranquilos 3,5%, y los espumosos y cavas, que tienen una caída del 3%. Analizando las bebidas, la evolución en valor y volumen de distintas clases de bebidas, disminuye el consumo de bebidas de forma generalizada, destacando los zumos y los néctares, que bajan un 6,2%, y los vinos espumosos con denominación de origen, que bajan un 13%. Crece el consumo de vinos y espumosos sin denominación de origen un 3,6%, y sigue creciendo la cerveza, que crece un 3,5%. Procede ahora que nos centremos en analizar los lugares donde compran los responsables del hogar. En el gráfico que tienen ante ustedes se visualiza el reparto del volumen. Se visualiza el reparto del volumen de alimentación por tipo de canal en el que se ha comprado, diferenciando a su vez por la sección de alimentación fresca versus el resto de alimentos, alimentación envasada. Podemos afirmar que el canal preferido para la compra de productos frescos es la tienda. Podemos afirmar que el canal preferido para la compra de productos frescos es la tienda especializada, pescadería, carnicería, frutería y mercadillos, que representa un 52,5% de la cuota de mercado. Por otro lado, los supermercados y tiendas de descuento son los canales preferidos para comprar el resto de alimentos envasados, con el 50,7% de cuota de mercado. Del mismo modo, lo que vemos en esta imagen es la evolución que han tenido los distintos canales de compra de alimentos, distinguiendo entre total de alimentación y las dos grandes variedades de productos, alimentación fresca y resto de alimentación. Es destacable la caída que ha tenido la tienda tradicional, tanto en el total de alimentación, un 2,3%, como en las dos categorías, especialmente en el resto de alimentación, con una caída del 4,7%. También es importante destacar el esfuerzo que han realizado los otros canales en alimentación fresca, habiendo crecido los supermercados un 4,5%, las tiendas de descuento un 4,4% y los los autoservicios un 3,9%. Para completar la información sobre el consumo alimentario, el Ministerio dispone de otro instrumento, como es el barómetro IVA de confianza del sector agroalimentario, que
que a través de 1.500 entrevistas telefónicas a los consumidores permite conocer su comportamiento. Se han analizado los factores que deciden la elección de un determinado establecimiento para la compra de productos de alimentación. En primer lugar, aparecen los buenos precios con un porcentaje del 62,7%. En segundo lugar, la calidad de los productos con un 51,9%. Y sobre la utilización de Internet como canal de compra, observamos que continúa creciendo, habiendo alcanzado en el año 2012 el porcentaje del 9,5% los consumidores que alguna vez han comprado alimentación y bebidas por Internet. En relación a la importancia de las marcas en el consumo de alimentos, se aprecia que un porcentaje significativo de los consumidores, casi el 74%, adquiere siempre las mismas marcas, en tanto que casi un 18% busca la más barata dentro de unas determinadas marcas y finalmente un 8,8% compra la marca más barata aunque no sea conocida. Sobre las marcas propias del establecimiento, un 8,7% de los consumidores manifiesta que no acostumbra a comprarlas, tanto que un 43% compra algunos, un 25,9% bastantes y un 22,1% muchos. Veamos ahora el consumo por tipo de hogar y por comunidades autónomas. En esta diapositiva apreciamos que desciende el consumo de los hogares con hijos y en el caso de las parejas sin hijos, en tanto que son los hogares de jóvenes independientes con un crecimiento del 5,3%, los retirados y las parejas adultas sin hijos los que impulsan el sector. Al ser los hogares de retirados los que representan un porcentaje mayor de población, el 22,5%, me gustaría definir los rasgos más significativos de su consumo. Incrementan un 1,4% su compra, aumentando el consumo per cápita en un 1,1%, es decir, casi 4 veces más que el total de España. Su gasto per cápita es un 53,5% más alto que la media nacional y presentan un consumo importante de pescados y mariscos frescos, quesos frescos sin sal, pan integral, galletas legumbre, aceite de oliva, vinos y espumosos, hortalizas y frutas frescas. El consumo per cápita medio en España es de 661,6 kilos y el mayor consumo lo tienen Baleares con 713,2, Cantabria 712,1, Castilla y León 706,9 y Cataluña 705. El menor consumo se localiza en Extremadura con 609,5, Navarra 614,9, Madrid 635 y La Rioja 636. Cuanto al gasto per cápita medio en España es de 1.468 euros y las comunidades que tienen mayor gasto son el País Vasco con 1.730 euros, seguida de Cataluña con 1.668 y Cantabria con 1.646. El menor gasto se da en Extremadura con 1.222, Andalucía 1.317 y Castilla-La Mancha 1.316. Paso a realizar un análisis de los datos que tenemos de consumo extradoméstico. Como decía al principio, se ha reanudado el estudio de las principales variables que caracterizan la demanda extradoméstica de alimentación en 2012 desde el punto de vista del consumidor, consiguiendo además datos del año 2011 para completar la serie temporal. Los datos se extraen de un doble análisis. Por una parte, de un estudio en base a la percepción de los consumidores y por otra, del análisis cualitativo de las tendencias de restauración en base a la percepción de los operadores del sector. En cuanto al estudio sobre el mercado extradoméstico, engloba todos aquellos consumos de alimentos y o bebidas preparados y listos para ser consumidos fuera del hogar, con independencia del tipo de establecimiento. Se realiza mediante un panel online de 30.000 individuos que anotan su consumo fuera del hogar. Y la información se refiere fundamentalmente al gasto efectuado. Para que tengamos claros cuál es el alcance de este estudio, quiero señalar que quedan excluidos del mismo los consumos realizados por no residentes en España, y recordemos que recibimos casi 58 millones de turistas, cuyo gasto habría que añadir,
los consumos realizados en instituciones y aquellos en los que no existe transacción económica directa, como celebraciones familiares y congresos. El dato global de gasto ascendió a 33.044 millones de euros, con un descenso del 4,1% respecto a 2011. El ticket medio por comensal se sitúa en 4,84 euros, con un descenso de 1,2 respecto al año anterior. Y el número de visitas al establecimiento de restauración fue de 6.831 millones, un 2,9% inferior a 2011. El mayor gasto, 16.290 millones de euros, se realiza en los restaurantes con servicio de mesa, seguido de los establecimientos de autoservicio, servicio rápido en barra, que asciende a 10.160 millones de euros, y la cantidad restante, 6.592 millones de euros, en las máquinas, hoteles, transporte, ocio nocturno o conveniencia. Estas cifras nos ofrecen ya algunas conclusiones. Yo lo definiría como la vuelta a casa, y salimos menos y gastamos algo menos. En este gráfico se ve la evolución desde 2009 del consumo extradoméstico, con un descenso continuado, si bien se mitiga levemente en el año 2012 respecto a la evolución de 2011. La siguiente diapositiva nos ofrece una panorámica de lo que ocurre en los distintos tipos de establecimiento, los momentos del consumo, el perfil del consumidor y el consumo por regiones. En cuanto a los canales, de lo que ya habíamos anticipado, se reduce levemente el ticket medio. En relación a los momentos, disminuyen las cifras de comidas y cenas, tanto en gastos como visitas como en ticket medio. Y si hablamos del perfil del consumidor, son las mujeres y las personas mayores de 65 años las que más reducen el consumo. Finalmente, si lo analizamos sobre el punto de vista territorial, aumenta el consumo en la zona centro y norte-centro, en tanto que se reduce en levantes. Cuanto al número de ocasiones de consumo de un producto determinadas en millones, se aprecian que han aumentado por encima del 5% las que se refieren a jamón y embutidos y a queso. Por el contrario, descienden significativamente las ocasiones de consumo de cereales, menos 16,40% pollo, 13,70% pasta, menos 9,90%, helados, menos 9,30% y porcino, menos 9,10%. Respecto a las bebidas, aumentan las ocasiones de consumo de agua de grifo, más 3,20%, y de vino, más 0,80%. Y disminuyen considerablemente las de agua mineral, menos 78,9%, las infusiones, menos 8,70%, el café, menos 6,20%, y las bebidas sin gas, menos 5,40%. Se ha realizado un análisis cualitativo de las tendencias de la restauración, con 30 entrevistas individuales cualitativas a expertos y operadores, conforme a distintas variables como la ubicación, modelos de cocina, las tendencias y el know-how. Está previsto presentar este estudio completo y con todo detalle en una jornada próxima. No obstante, anticipo algunas de las recomendaciones que se han hecho al sector en 4 grandes apartados. En cuanto a la adaptación de la oferta, se recomienda la simplificación de las referencias y la atención a productos naturales y dietéticos. En relación a la inversión en infraestructuras y locales, se apuesta por la racionalización y reducción de gastos y por la versatilidad de las instalaciones. Y como nuevas operaciones, se recomienda la mejora del proceso de compra, especialmente en cuarta y quinta gama, el control de stocks, la formación del personal y el desarrollo y uso de las tecnologías de la información. Finalmente, entre las mejoras de explotación, se incluye la asociación y la franquicia y la eficiencia en el aprovisionamiento en todas las fases del proceso. Como resumen de los datos de consumo alimentario, reiterar que el gasto total de alimentación ascendió a más de 100.000 millones de euros, 67% de alimentación en el hogar, 33% de alimentación extradoméstica. Estos son los datos completos y que ya están disponibles a partir de ahora mismo en la página web del Ministerio, con mucho más detalle del que les he ofrecido yo en esta intervención inicial. Y yo quedo a su disposición para cualquier pregunta que tengan, le responderé junto con mis colaboradores.